María, mírame, María. 5 minutos del Tratado de la Verdadera Devoción. Es camino seguro. Numeral 159. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino seguro para ir a Jesucristo y alcanzar la perfección uniéndonos a Él. Primero, porque esta práctica que estoy enseñando no es nueva. Es tan antigua que no se puede señalar con precisión sus comienzos. Como dice un libro que escribió sobre esta devoción el padre Boudon, muerto hace poco en olor de santidad. Es cierto, sin embargo, que se hallan vestigios de ella en la iglesia hace más de 700 años. San Odilon, abad de Cluny, que vivió hacia el año 1040, fue uno de los primeros en practicarla públicamente en Francia, como se consigna en su biografía. El cardenal San Pedro Damiano relata que en el año 1072 su hermano, el Beato Marín, se hizo esclavo de la Santísima Virgen y en presencia de su director espiritual y en forma muy edificante, echóse una cuerda al cuello, tomó la disciplina y colocó en el altar una suma de dinero como señal de vasalle y consagración a la Santísima Virgen. Actitud en la cual perseveró tan fielmente toda su vida, que a la hora de su muerte mereció ser visitado y consolado por su bondadosa señora y escuchar de sus labios la promesa del paraíso en recompensa de sus servicios. César Bolando hace mención de un ilustre caballero, Walter de Birbach, pariente próximo de los duques de Lovaina, quien hacia el año 1200 hizo la consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Muchas otras personas practicaban en privado esta devoción hasta el siglo XVII, en que se hizo pública. Numeral 160. El padre Simón Rojas, de la Orden de la Trinidad Redención de los Cautivos, predicador en la corte de Felipe III, puso en boga esta devoción por España y Alemania, y obtuvo de Gregorio XV, por instancia del mismo rey, grandes indulgencias para quienes la practicasen. El padre Bartolomé de los Ríos, agustino, se dedicó con el beato Simón Rojas, íntimo amigo suyo, a extender de palabra y por escrito esta devoción en España y Alemania. Escribió un grueso volumen titulado La jerarquía mariana, en el que trata con tanta piedad como erudición de la antigüedad, excelencia y solidez de esta devoción. Los padres teatinos propagaron esta devoción en Italia, Sicilia, Saboya durante el último siglo. Numeral 161. El padre Estanislao Fenicio, de la Compañía de Jesús, la dio a conocer maravillosamente en Polonia. El padre de los Ríos, en su libro antes citado, consigna los nombres de los príncipes, princesas, obispos y cardenales de diferentes naciones que abrazaron esta devoción. El reverendo padre Cornelio Alapide, tan recomendable por su piedad como por su ciencia profunda, recibió de muchos obispos y teólogos el encargo de examinar esta devoción. Después de estudiarla detenidamente, hizo de ella grandes alabanzas, dignas de su piedad. Muchos otros grandes personajes siguieron su ejemplo. Los reverendos padres jesuitas, siempre celosos en el servicio de la Santísima Virgen, presentaron en nombre de los congregantes de Colonia un opúsculo sobre la santa esclavitud al duque Fernando de Baviera, arzobispo entonces de Colonia. Este lo aprobó y permitió imprimirlo y exhortó a todos los párrocos y religiosos de su diócesis a difundir en la medida de lo posible esta sólida devoción. Numeral 162. El cardenal de Berulé, cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción, a pesar de todas las calumnias y persecuciones que le hicieron los críticos y libertinos. Estos lo acusaron de novedad y superstición y publicaron contra él un folleto difamatorio, sirviéndose, o más bien el demonio por medio de ellos, se sirvió de 1000 argucias
para impedirle divulgar por Francia esta devoción. Pero este santo varón respondió a las calumnias con su paciencia y a las objeciones de Libelo con un breve escrito, en que la refutó victoriosamente, demostrando que esta práctica se funda en el ejemplo de Jesucristo, las obligaciones que tenemos para con Él y las promesas del santo bautismo. Particularmente con esta última razón, cerró la boca a sus adversarios, haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen y por medio de ella Jesucristo no es otra cosa que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Añade muchas y muy hermosas cosas sobre esta devoción que pueden leerse en sus obras. Numeral 163. En el citado libro del Padre Budón pueden verse los nombres de los diferentes papas que han aprobado esta devoción, de los teólogos que la han examinado, las persecuciones suscitadas contra ella y sobre las cuales ha triunfado, y las millares de personas que la han abrazado, sin que jamás ningún papa la haya condenado. Y es que no se le podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta pues que esta devoción no es nueva y, si no es corriente, se debe a que es demasiado preciosa para ser saboreada por toda clase de personas. Numeral 164. Esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como Él de este es llevarnos al Padre en torno con toda seguridad. No se engañen, pues, las personas espirituales, creyendo falsamente que María les impida llegar a la unión con Dios. ¿Por qué? ¿Será posible que la que halló gracia delante de Dios, para todo el mundo en general y para cada uno en particular, estorbe a las almas alcanzar la inestimable gracia de la unión con Él? ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan unida y transformada en Dios, que lo obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios? Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasiones retardar la unión divina, pero no María, como he dicho, y no me cansaré de repetirlo. Una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez en Jesucristo es el hecho que María, que ahora como siempre es la madre de Cristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en los corazones. Quien desee tener el fruto maduro y bien formado, debe tener al árbol que lo produce. Quien desee tener el fruto de vida, Jesucristo, debe tener al árbol de vida que es María. Quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e inseparable, la excelsa María, como hemos dicho antes. Numeral 165. Persuádate, pues, de que cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones, acciones y padecimientos, si no de manera clara y explícita, al menos con mirada general e implícita, más perfectamente hallarás a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. Así, la excelsa María, toda transformada en Dios, lejos de obstaculizar a los perfectos la llegada a la unión con Dios, es la criatura que nos ayuda más eficazmente en obra tan importante. Y esto en forma tal que no ha habido ni habrá jamás persona igual a ella, ya por las gracias que por ellos nos alcanzará. Pues como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella, ya por las ilusiones y engaños del maligno espíritu de los que ella nos librará. Numeral 166. Donde está María no puede estar el espíritu maligno. Precisamente una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser muy devotos de la Santísima Virgen, pensar y hablar frecuentemente de ella. Así piensa San Germán, quien añade que así como la respiración es señal clara de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado. Numeral 167. Siendo así que, según dice la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige,
María sola ha dado muerte a las herejías. Por más que los críticos murmuren, jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión, al menos formales. Podrá tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errar materialmente, tomar la mentira por verdad y el mal espíritu por bueno. Pero tarde o temprano conocerá su falta y error material, y cuando lo conozca, no se obstinará en creer y defender lo que había tenido por verdadero. Numeral 168. Cualquiera pues que desee avanzar sin temor a ilusiones, cosa ordinaria entre personas de oración, por los caminos de la santidad y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo, debe abrazar de todo corazón, con corazón generoso y de buena gana, esta devoción a la Santísima Virgen, que tal vez no haya conocido todavía y que yo le enseño ahora. Me queda por enseñarles un camino excepcional. Es el camino abierto por Jesucristo, la sabiduría encarnada, nuestra cabeza. El miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse. Es camino fácil a causa de la plenitud de la gracia y unción del Espíritu Santo que lo llena. Nadie se cansa ni retrocede si camina por él. Es camino corto que en breve nos lleva a Jesucristo. Es camino perfecto, sin lodo, ni polvo, ni fealdad de pecado. Es finalmente camino seguro, que de manera directa y segura, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo y a la vida eterna. Entremos pues por este camino y avancemos en él, día y noche, hasta la perfecta madurez en Jesucristo.